El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro. Causai. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión estaremos conversando con Angie Viviana Espinel Flores a propósito de su trabajo de grado desarrollado desde la licenciatura en Ciencias Sociales, el cual fue inspirado en las historias familiares y personales de las y los integrantes del Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida, Memoria y Paz, teniendo como referentes la educación popular, el feminismo y el bordado textil, para visibilizar las problemáticas del trabajo doméstico que atravesaron a las y los integrantes del Costurero. Recordamos a nuestra audiencia que en la dirección del programa este semestre los estamos acompañando los profesores del Departamento de Biología, Marco Tulio Peña Trujillo y Lady Marcela Bravo Osorio. En particular, en esta emisión los acompaña quien les habla, Lady Marcela Bravo Osorio. Bien, llegados a Causai. Bienvenida, Angie. Hola, buenos días, profe. Muchísimas gracias. Le doy un saludo también a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Angie Viviana Espinel Flores. Les doy un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy en la Pedagógica Radio. Claro que sí, Angie, bienvenida nuevamente a este programa radial Causai, Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en un ciclo donde estamos reflexionando a propósito de los aportes que hacemos desde la educación para la construcción de una Colombia en paz. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra emisión, como de costumbre, con una evocación. Entonces te invitamos, Angie, a que nos compartas ese elemento activador de palabra que nos has preparado el día de hoy para nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Yo traigo un fragmento de un libro de Silvia Federici, de Revolución en Punto Cero, y es un trabajo por amor. Es importante reconocer que cuando hablamos de trabajo doméstico no estamos hablando de un empleo como cualquier otro, sino que nos ocupa la manipulación más perversa y la violencia más sutil que el capitalismo ha perpetrado nunca contra cualquier segmento de la clase obrera. Cierto es que bajo el capitalismo todo trabajador es explotado y su relación con el capital se encuentra totalmente mistificada. El salario da la impresión de un trato justo. Tú trabajas y te pagan. Así tanto tu patrón como tú obtienen lo que se adeuda a cada uno. Mientras que en realidad el salario, más que pagarte por el trabajo que llevas a cabo, esconde todo el trabajo no remunerado que conlleva su beneficio. No obstante, el salario por lo menos te reconoce como trabajador, por lo que puedes negociar y pelear sobre y contra los términos y la cantidad de ese trabajo. Tener un salario significa ser parte de un contrato social y no hay duda alguna acerca de su sentido. No trabajas porque te guste o porque te venga dado de un modo natural, sino porque es la única condición bajo la que se te permite vivir. Explotado de la manera que sea, no eres ese trabajo, hoy eres cartero, mañana conductor de taxis. Todo lo que importa es cuánto de ese trabajo tienes que hacer y cuánto de ese dinero puedes obtener. La diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que este no solo se le ha impuesto a las mujeres,
sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina. Una necesidad interna, una aspiración proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres. El trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como un trabajo, ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital tenía que convencernos de que es natural, inevitable e incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajo sin obtener un salario. A su vez, la condición no remunerada del trabajo doméstico ha sido el arma más poderosa en el fortalecimiento de la extendida asunción de que el trabajo doméstico no es un trabajo. Anticipándose al negarle este carácter a las mujeres, se rebelen contra él, excepto en el ámbito privado, el dormitorio cocina, que toda la sociedad acuerda ridiculizar, minimizando de esta manera aún más a las protagonistas de la lucha. Se nos ve como brujas gruñonas, no como trabajadoras en lucha. Tremendo ese texto, querida Angie. Creo que es una muy buena evocación para que volvamos a pasar aquí por nuestro corazón y por nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos cimientos o esos, digamos, intereses, intenciones que a ti te conllevaron a realizar esta investigación, ¿no? ¿Cómo llegas tú a pensar, pues primero en el escenario, en el costurero de la memoria, pues también que nos cuentes un poco dónde queda, dónde se ubica ese colectivo, y en un segundo momento, ¿por qué ese tema? Bueno, el costurero se ubica en Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Se reúnen todos los jueves de 2 a 5 de la tarde. Inicialmente fue una organización pensada en víctimas del conflicto armado, por allá cuando se fundó en el 2013. Sin embargo, el propósito se ha venido transformando con el pasar de los años. Entonces, ahorita es como más enfocado hacia víctimas de violencia estructural. Ellas, la mayoría, hablo de ellas porque la mayoría de participantes son mujeres. Uh-huh. Entonces, digamos que se han visto envueltas en violencia física, sexual, verbal, no solamente en el ámbito de desarrollarse dentro de la sociedad, sino también desde el primer punto, que es el hogar. Entonces, bueno, ¿por qué llegué a este tema de investigación? Fue porque con mi abuelita hablábamos como mucho a ratos y ella me contaba sus historias personales. Cuando ella trabajaba fuera de casa, pero como trabajadora doméstica en edificios, y cómo era tratada. Creo que la historia que más me marcó fue de ella trabajando en la 85, como con Autopista Norte. Uh-huh. Y en el edificio vivía una generala. Ella le decía así. Y en algún momento la señora le dice a mi abuela que ese trabajo tan sucio que ella hace, esa choza, ni siquiera le dijo casa, esa choza donde usted vive debe permanecer como un chiquero. Mi abuelita le contestó: mi choza es mucho más limpia que la suya y yo no tengo que humillar ni contratar a nadie para mantenerla limpia. Cuando quiera la invito. Entonces es como ese homenaje hacia ella, y también el cuidado dentro de la casa que tuvo hacia nosotros. Digamos que en mi familia, mi núcleo familiar, no fue como desarrollado de que el hombre tenía un rol y la mujer el otro, sino que mis papás ambos trabajaban, pero también ambos cooperaban dentro del hogar de las tareas. Sin embargo, mi abuelita fue la que se encargó de la crianza de nosotros, pues por el tema del trabajo de mis papás hasta cierto punto. Entonces, es como ese amor, recordándola a ella, que quise plasmar las historias de otras mujeres. Cuando llego al costurero me doy cuenta que no es solamente las mujeres que trabajan fuera de su hogar, sino también dentro. El trabajo doméstico está remunerado como tampoco lo está. Entonces de ahí también es que el trabajo empieza a tener como su ramita de trabajo doméstico, pero enfocándose en los dos, no solo en uno. Tremendo. Muchas gracias primero por abrirnos tu corazón, abrirnos las puertas de tu vida para podernos adentrar en una temática tan compleja como es este asunto del trabajo doméstico y las violencias estructurales, como lo mencionas. Creo que pues es importante también decir que eres del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues desde allí se están haciendo unos importantes aportes también, ¿no?, a la transformación y a la configuración de una sociedad que se piense de manera distinta como tú lo propones, ¿no? Que podamos entender nuestros roles como seres humanos y no, digamos, con esa división taxativa
pero también que es violenta de lo femenino y lo masculino, no únicamente lo binario, pero además pues con ese peso y con esa carga que contiene, en este caso, el lugar de la mujer en un trabajo doméstico. Bueno, muy interesante. Creo que estamos aquí ya todos con esa vocación, también pasando por nuestras mentes y nuestros cuerpos esas historias que también tenemos en nuestra familia o en nuestros conocidos cercanos, y cómo en este programa pues vamos a adentrarnos en la posibilidad de entender y comprender la situación y por supuesto entender el lugar que tenemos como maestros en esa transformación de sociedad. Bueno, comentarle a la audiencia de Causay antes de iniciar con nuestra sección Provocaciones, que hoy iniciamos esta emisión radial con una canción de Marta Gómez, Manos de Mujeres, la cual pues es una propuesta de Angie. Si quieres comentarnos un poco por qué escogiste esa canción. Bueno, escogí esa canción, precisamente la escuché en El Costurero, pero siempre que estábamos desarrollando las actividades en marco del trabajo de grado, se me venía mucho a la mente ver cómo movían sus manos, cómo trataban de plasmar lo que me estaban contando con palabras dentro de las telas. Entonces por eso es que esa canción siempre que la escucho o la comentan, para mí es pensar en ellas y en ese trabajo tan hermoso que hacen, no solo que hicieron conmigo, sino que han hecho en estos años que llevan caminando por la vida. Claro que sí, más de 10 años costurando las memorias, los cuerpos, los territorios, que también es una propuesta pues de paz, ¿no? Por supuesto, y después ya iremos a profundizar. Bueno, ahora sí vamos entonces con nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Casi me saco el corazón. Casi me saco el corazón por la boca. Soy una bruja desde que nací y en una escuela de magia fue donde aprendí a hacer hechizos y pociones. Y también a cazar ratones. Tengo un gato negro que se llama Miss Causay. Para dar inicio a esta sección, iniciamos con algunas reflexiones que nos suscita el tema que acabamos de escuchar. Es un tema que se denomina Brujas. Es una canción, bueno, una letra muy interesante, ¿no? Y además las voces de los niños. Es de el semillero grupo artístico Vuelo, que también en algún momento fueron invitados aquí en Causay a contarnos esa experiencia de co-creación musical con los niños y niñas pues, que participan en este semillero. Es una canción pues que también nos lleva a una reflexión profunda, porque pues a veces nosotras mismas nos decimos o nos han dicho peyorativamente esa nominación de bruja, y creemos pues en esta emisión que es importante también reivindicar esa noción de la bruja, ¿no? O sea, somos brujas por el saber, por el conocimiento, somos brujas por la posibilidad del cuidado de la vida, de la familia, de tejer esas redes de relaciones, y pues va mucho más allá de un contexto negativo a un contexto de reivindicación por nuestros saberes y las prácticas que hemos tenido con las cuales hemos caminado desde que caminamos como humanidad sobre esta tierra, ¿no, Angie? Entonces, después de esta breve introducción por la canción, vamos a hablar con Angie para que nos provoque a propósito de ese panorama de problemas que desde tu trabajo de investigación lograste aclarar, definir, y pues principalmente como cuáles son esas líneas fuerza que tú encontraste al momento de plantear esa investigación con el costurero de la memoria. Bueno, profe, pues digamos que con el costurero lo que más me gustó de la investigación fue que fue muy parte y parte. Yo les iba presentando las cosas y ellas me decían sí y no respecto al feminismo, porque me parecía muy importante hablarlo, cómo el feminismo se ha hilado con el bordado en la historia. Para ellas era muy importante hablar netamente del feminismo y decir cómo llegamos al punto de utilizar herramientas diferentes a nuestra voz para hacer nuestras denuncias. Entonces empezamos como a hacer esa visión como muy histórica de las mujeres, y también nos salían las preguntas como ¿estamos viendo esto? ¿Estamos viendo la historia como mujeres o estamos haciendo la historia como mujeres?
Entonces es una pregunta que realmente dentro de la investigación no se resolvió, porque es también importante saber que en las investigaciones no todo se resuelve, pero que permiten hacer y crear semillas en otros investigadores o hasta dentro de mí misma. Entonces, bueno, esto del feminismo hizo que se pensara como, bueno, o sea, no solo el bordado se ha dado acá, sino se ha dado con las sufragistas, se ha dado como también ver cómo el bordado en algún momento histórico, que como en más o menos el siglo XVIII, hay una poeta inglesa, Anne, no me acuerdo el apellido en este momento, pero ella retrataba cómo las reuniones de hombres y mujeres se diferenciaban, que mientras ellos jugaban cartas, ellas se reunían a tejer, a bordar, y cómo estos bordados permitían generar estas juntanzas de las mujeres. Y también es muy interesante dentro de la historia ver cómo alguien como Napoleón vio que las juntanzas de mujeres fueran amenazantes para sus propósitos y prohibirlas, llegar a prohibirlas, porque los veía como una amenaza directa, a pesar de que históricamente siempre se ha relegado que la mujer no tiene poder o esto, pero ver cómo siempre hubo alguien que veía problemas en estas juntanzas. Entonces es muy interesante ver cómo el bordado pasó de ser una asignación femenina a ser una voz de denuncia. Y que siempre va, y que el bordado siempre es como esa forma de retratar lo que la voz no puede hablar muchas veces, porque son heridas muy dolorosas, y que a veces también esto mismo, esta acción con las manos permite como cicatrizar esas heridas que se tienen abiertas. Es un trabajo sumamente interesante, ¿no? Aquí en Causay tuvimos una invitada, Marcela Ruiz, quien pues fue una de las personas que también ha estado trabajando allá en el costurero, y nos deja esa reflexión de lo profundo que puede ser tomar una aguja y un hilo entre las manos. Tú lo estás volviendo a recordar aquí, y en términos de la reflexión que nos ocupa, resaltar la importancia para esos procesos de sanación, pero también para los procesos de construcción colectiva de memoria, porque justamente es en la juntanza o en el encuentro en donde hay la posibilidad de poner a circular una palabra que es mucho más profunda que la cotidiana, ¿no? Que es una palabra que pasa por los sentires, pasa por incluso poder compartir una aromática, un agua de panela, un café. Es la posibilidad de tejerse en colectivo también, ¿no? Como de acercarnos y ver que las historias de los demás o de las demás finalmente terminan siendo nuestras propias historias, ¿no? Creo que eso es fundamental allí. Claro, profe, porque, digamos, volviendo a lo del trabajo doméstico por medio del bordado, era escucharlas a ellas y evocar a sus madres o a sus abuelas. Entonces, historias bastante dolorosas, la verdad. Es como también tener este aguante de escuchar al otro, es también reforzarse a uno mismo, porque uno termina escuchando cosas devastadoras y termina siendo testigo de esas cosas, de esos dolores en sus ojos y en la forma en que cuentan. Entonces me gusta recordar mucho a una de las señoras del costurero, la señora María Isabel, porque ella siempre me contaba cómo, por ejemplo, dentro de la línea histórica, ella no escogió como tal hito, pero terminó trabajando sobre el movimiento de la templanza, que fue un movimiento dado en Estados Unidos en contra, pues, para prohibir el alcohol. Y ella contaba, esto me cala a mí, porque eso fue como en 1820, 1900, más o menos como esas fechas. Ella decía, a mí me cala como 100 años después, porque en mi casa el alcohol hacía que mi papá fuera violento con mi mamá. Uh-huh. Y son esas historias que uno escucha y que uno lo hacen sentir y que uno desearía que no se repitieran, pero que lastimosamente se siguen reproduciendo por otros causales. Escucharla a ella, también escuchar a María Cristina, como ella contaba sobre su mamá, cómo la mamá tenía que trabajar desde muy chiquita y cómo ella quiso retratar eso de su mamá en una tela. Entonces es como termina siendo uno como una voz conductora de quien uno ama. Entonces era verlas a ellas, rememorar a quienes amaron y su sufrimiento, o el sufrimiento también propio, y tratar de plasmarlo en una tela para poderlo sanar.
Y también, digamos que dentro de todo, mi idea era que plasmaran ideas personales. Pero también había una señora, Mercedes, que dijo, es que a mí me interesó tanto investigar, yo trabajé mucho en bancos y eso, pero a mí me interesó investigar sobre el trabajo doméstico y los derechos laborales. Uh-huh. Entonces también cómo se les incentivó a ellas esa curiosidad y eso de ver qué es lo que pasaba. Y también otra cosa que uno como investigador suele cometer, y es un error, es pensar pensar muy linealmente, ¿no? Porque dentro de lo que yo investigué, dentro de lo que yo leí, había un documento que afirmaba que en Colombia las trabajadoras domésticas desconocen sus derechos, y irme a encontrar con ellas y que alguna me dijera, yo sé mis derechos, pero es que si yo los reclamo, a mí me sacan y ya, hasta ahí llegué. Entonces es como, o sea, ¿de qué me sirve a mí tener derechos si no tengo totalmente el amparo como trabajadora doméstica? Y también las mujeres que dentro de su hogar viven esta violencia y que independientemente que haya diferentes líneas, diferentes cosas de atención, aún así siguen siendo violentadas y no encuentran como una salida. Y esta juntanza, porque se le podría llamar así al costurero una juntanza, encuentra un alivio, encuentra una cura para aquellos dolores que han sufrido por tanto tiempo, encuentra como un escape. Muy interesante, Angie, gracias por compartir y por provocarnos también a conocer el costurero de la memoria. Ir al centro de memoria creo que es una experiencia muy interesante. Invitamos a toda la audiencia que está aquí en Bogotá y también por supuesto a los que nos escuchan desde los distintos territorios colombianos de Latinoamérica y del mundo. Hay una página, ¿no?, a la cual se puede acceder a los contenidos producidos y allí por supuesto hay un espacio para las producciones de El Costurero de la Memoria. Antes de continuar con este diálogo tan interesante con Angie, vamos a invitarlos a una pausa institucional. Escuchas Causai de la Pedagógica Radio. Regresamos de la pausa institucional, provocando a nuestra audiencia con dos reflexiones fundamentales en el contexto de esta mesa de trabajo que tenemos el día de hoy en Causai. Por un lado, lograr también un poco definir o por lo menos acercarnos a qué es lo que se entiende cuando uno dice esa palabra trabajo doméstico. Si bien es cierto al inicio de la sesión en el texto que nos compartiste, pues es muy interesante y muy fuerte esa noción de trabajo pago desde la mirada y la noción capitalista neoliberal, si se quiere, de cómo se entiende ese lugar del intercambio de la mano de obra por un precio, ¿no?, un valor pactado, que no necesariamente es justo, pero es un valor pactado. Pero también importante cómo entender esa noción de trabajo doméstico, Angie, y cerrar nuestra sección de provocaciones compartiendo también cuáles son esos retos que tienes tú o que sientes tú también como mujer, como maestra, en este sentido, digamos, de poder trabajar estas temáticas desde tu licenciatura en Ciencias Sociales, desde tu campo de acción, y cómo sientes pues ahí eso que te está llamando desde el escenario en el que estuviste. Bueno, profe, el trabajo doméstico es prácticamente lo que es cocinar, lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar las personas mayores, cuidar de los integrantes de la familia. El hecho de que un integrante de la familia trabaje fuera y llegue y tenga comida, tenga la ropa limpia, tenga una casa en orden, limpia, eso ya es trabajo doméstico. Entonces tenemos que ver que el trabajo doméstico no es solamente lavar y cocinar, sino también cuidar. Entonces eso básicamente, esa es la noción de trabajo doméstico. Básicamente esa es la noción de trabajo. Y además que es el trabajo doméstico no remunerado en el caso de las personas que están en las casas y que no necesariamente circunscriben a un pacto, como lo dijiste, un contrato social, ¿no? En la lectura, al contrato social para el pago. Y también el lugar que tiene que todos nos sintamos parte de esa cooperación, dijiste tú, para que la casa funcione, ¿no? Porque también se suele recargar únicamente a ciertas personas, en este caso a las mujeres o a los abuelos o a las abuelas, que son quienes tienen que llevar con la tarea, pero justamente tu propuesta es entender que todos debemos cooperar para estar bien en colectivo. Sí, señora, digamos que ese es el reto, o sea,
porque tenemos tan arraigado este tema de asignación de roles y que hoy en día se ha transformado como busca encajar en la juventud con otro léxico, es decir, ya no se le dice el rol de la mujer ni el rol del hombre, sino salen con cosas como energía masculina o femenina. Entonces, o sea, es como seguir perpetuando esos roles, pero uno como desde el aula, ¿cómo lo puede hacer? Si muchas veces también a los padres de familia les molesta que uno le diga a un niño, como si un niño dice eso es de niña, decirle no, eso no es de niña, eso es lo que tú quieras, o es como piensan que uno los está adoctrinando, pero realmente lo que uno busca es que entiendan que ellos son libres de ser y de existir, y no tienen que regirse bajo estas normas sociales de que eso es de mujer, esto es de hombre. Y esto también me evoca mucho a un señor del costurero, don Guillermo, que él borda muy bonito, pero él decía, cuando yo era joven me decía que esta cosa era de mujer. Y palabras un poco más fuertes y como en contra de su orientación sexual, solo por gustarle el bordado. Entonces también es eso, que puedan ser desde siempre y no que simplemente tengan que llegar a un lugar donde se puedan refugiar, sino que donde quiera que estén puedan ser y puedan existir. Pero es complejo porque muchas veces no todo el mundo tiene la misma perspectiva de uno como docente, sino ya también es muy difícil desarraigar todo eso, pero se puede, es cosa de charla, de diálogo, pero también es de parte y parte, que estén dispuestos a hablar y escuchar y que también a transformar en la práctica. Exacto. Si no, tampoco solo en el diálogo. Exacto. Me surgió una pregunta acá escuchándote, y es, en el costurero de la memoria, esa temática del asunto del trabajo doméstico, ¿ya la habían trabajado? ¿O fuiste de las pioneras de colocar ese tema de reflexión en el marco de los encuentros del costurero? Pues la verdad sí fui pionera, o sea, ellas sí me decían como, nosotras somos mujeres y trabajamos contra la violencia, pero nunca habíamos centrado la violencia que podemos vivir nosotras. Entonces fue como un aporte. Sí, y muy revelador también para mí saber cómo nosotras como mujeres luchamos por otros, pero a veces no luchamos por nosotras mismas. De acuerdo, sí, es muy importante. Y hablando de estas nociones de paz, de las paces en plural y de la paz no solo entre humanos, sino con la naturaleza, pues es justo y necesaria esa reflexión que estás proponiendo allí, sobre todo porque son historias muy vividas por todos los participantes, ¿no? Los y las integrantes de El Costurero. Bueno, pues creo que hemos quedado suficientemente provocados para continuar con estas reflexiones a propósito del lugar del trabajo doméstico, de esas diversas violencias estructurales que se manifiestan en escenarios públicos, en escenarios privados, y que lógicamente transitan por la escuela, transitan por los escenarios educativos, reafirmando la importancia de que como educadores y educadoras también demos la posibilidad de que esta sociedad y estos niños, niñas y jóvenes con los cuales trabajamos pues tengan una oportunidad de repensarse y replantearse su lugar en el mundo y la manera como van tejiendo ahí sí las relaciones con la sociedad. Entonces vamos a cerrar de esta manera nuestra sección de provocaciones y entramos a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa. En esta sección pues vamos a tener varios elementos fundamentales para conversar con Angie. En principio ya estamos abordando, digamos, desde el inicio de la emisión, el asunto de lo que significa hablar de trabajo doméstico, ¿no? Y de esas violencias estructurales que, digamos, están arraigadas en nuestras prácticas cotidianas y no necesariamente las visibilizamos como violencias. Creo que eso es un elemento allí fundamental. Hay otro concepto que ha aparecido, digamos, en esta mesa de trabajo, que es el asunto del feminismo, que creo que también valdría la pena poderlo abordar y poder por lo menos situarnos desde tu perspectiva en qué estamos pensando cuando decimos esa palabra feminismo y cómo entra a dialogar con el trabajo que se viene realizando desde el costurero de la memoria. Y allí pues para cerrar esa reflexión es a propósito del lugar del bordado y del cuerpo como territorio. Tú ya nos has venido dando pistas, ¿no? Nos has dicho que
tejer, bordar, coser, son otras formas de escribir, son otras formas de expresar sentidos, significados, una forma de conectar también el corazón, la mano, la cabeza, ¿sí? Es como una manera de hacer florecer palabras desde otro lugar y pues quisiéramos precisar en esos elementos, ¿no? El feminismo, el bordado y el cuerpo como territorio. Bueno, para mí el feminismo ha sido como algo muy como que me abraza mucho, porque este tema de buscar una equidad dentro de la sociedad y como mujeres y hombres, y algo que me evoca mucho es a mi abuelo y el hecho que una sociedad patriarcal no dejara llorar a un hombre y que un hombre tuviera que decir tengo gripa o cualquier cosa para poder expresar sus sentimientos. Entonces para mí, Angie Viviana, el tema del feminismo es que tanto hombres como mujeres podamos existir, coexistir y reexistir. Entonces siempre me evoca esa escena cuando me dicen para usted qué es el feminismo. Uh-huh. Para mí es que podamos estar y ser en justicia en también, justicias, ¿no? En justicia social, en justicia, en todo tipo de justicias. Es profundo, ¿no? Sí. Se mueve las fibras. Sí. Estoy acá sintiendo también un poco porque decimos la naturaleza y no el naturaleza. Sí, fíjate que la volvemos también desde lo femenino, porque como lo femenino es para dominarlo, para comercializarlo, para mercantilizarlo. Entonces también hay un debate profundo, o sea, también contarte aquí desde las orientaciones, ¿no?, que damos en este programa de Causai, esa posibilidad que tenemos de repensarnos también el lugar de la naturaleza. Por eso es que estamos en un ciclo que habla de las paces en plural, no solo entre humanos, con todos los seres y existencias con los que compartimos. Entonces creo que también es fundamental esta mirada, porque más allá de decir somos hombres o mujeres, es entendernos como especie, que son como seres humanos también somos una especie más que hace parte de la diversidad biológica de este planeta, y a su vez la importancia también de reivindicar los derechos de la naturaleza, la importancia de reivindicar las historias y la memoria oral y la memoria colectiva, y también esta necesidad de un pluralismo epistemológico y ontológico para comprender desde otros lugares las formas de que construimos el conocimiento. Entonces, a veces decimos desprevenidamente la palabra investigar o desprevenidamente la palabra indagar, conversar. Sin embargo, aquí tiene unas connotaciones profundamente políticas, porque estamos desde un lugar de enunciación que está pidiendo la justicia, que está pidiendo eso que decimos a viva voz, y es qué significa estar en paz, ¿sí? Y qué significa poder habitar un territorio en paz. Creo que también es poder ser, como tú nos estás invitando, ¿no? Que el ave pueda ser ave y que el humano pueda ser humano, ¿sí? Porque a veces se mandan las carreteras y cortamos todos los árboles y dejamos a un montón de especies sin un lugar, un refugio donde estar, pero asumimos que pues no pasa nada porque es, entre comillas, por nuestro bienestar y nuestro progreso. Entonces creo que allí también nos dejas un punto de reflexión supremamente interesante. Y para dar entrada al asunto del bordado, reconocer también que la lectura y la escritura alfabética tampoco son la única manera de leer y escribir. Por ejemplo, nosotros acá desde el Grupo de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural trabajamos una noción que es la noción de lecturaleza. Y en esa noción comprendemos y ampliamos la perspectiva de lo que significa leer y escribir, de lo que significa con los niños, niñas, jóvenes, comunidades con las que trabajamos, poder explorar otras formas de expresar los conocimientos que se construyen desde lo cotidiano, pero también en ese diálogo entre culturas, ¿no? En ese diálogo entre la cultura científica, la cultura local, la cultura campesina. O sea, comprender también que hay unos conocimientos culturales arraigados en cada territorio y que es desde allí desde donde podemos establecer esas inscripciones otras, dirían otros autores, ¿no? Esas otras maneras de. Bueno, el bordado,
Hoy precisamente estaba leyendo como un blog en el que el bordado siempre ha estado, pero ¿en qué momento se le empezó a considerar arte? Porque, digamos, el bordado siempre lo han hecho mujeres y desde mucho antes también están las pinturas. Pero ¿qué es lo que está exhibido en los museos principalmente? ¿Y quiénes fueron los que hicieron las pinturas principalmente? Los hombres. ¿Y quiénes eran las que hacían los bordados? ¿Y dónde están los bordados? Entonces también es eso. Y el bordado también, o sea, el bordado tiene tantas facetas porque a las mujeres se les enseñaba a escribir y leer por medio del bordado y era con eso que es su herramienta para poder alfabetizarse. Entonces el bordado, más allá de ser algo estético, siempre ha sido algo muy presente en la vida, catalogado como femenino, pero realmente no debería verse como algo femenino, sino otra voz, una extensión de nosotros por medio de lo que no sabemos decir o que nos da miedo decir muchas veces, o aquello que no logramos expresar netamente con palabras, porque hay personas que, me incluyo dentro de ese grupo, se nos complica exteriorizar. Gracias, profe. Exteriorizar todo lo que sentimos o todo lo que pensamos. Y el bordado permite, también trae como esa tranquilidad de saber lo que estoy plasmando, es lo que voy a hablar, es lo que voy a hacer, es lo que estoy sintiendo, lo que sentí. Entonces el bordado es muy transformador en esta parte, no es simplemente verlo como lo lindo, sino también ver el mensaje que trae detrás. Tremendo. Cuéntanos un poco de esas telas que ustedes, me imagino, bordaron como parte del ejercicio de investigación. ¿Qué fue lo que se bordó allí? ¿Qué imágenes tienes tú que se hayan plasmado? ¿Colores? Bueno, no sé. Bueno, lo dividí por categorías, que sería lo del feminismo, terminó siendo una línea del tiempo, el cuerpo como territorio, que fue una cartografía corporal, y el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, que son las telas de las historias personales. En la línea del feminismo se llegó a ver hasta personajes históricos como Simona Maya y Juana Bejar, no sé si las conozcan, son mujeres que lucharon en la independencia de Colombia disfrazadas de hombres. Se llegó también a plasmar digamos, casos de tanto colombianos como internacionales de qué es lo que han hecho las mujeres en la historia, cómo se han movido dentro de la historia. Esas juntanzas de mujeres que netamente no son movimientos feministas, sino fueron como reuniones femeninas para llegar a una solución. Entonces, es como ver dentro de la historia cómo hemos pintado dentro de la historia. Entonces son bordados muy bonitos. Es un libro que está disponible online. Está disponible para que lo puedan ver. En el cuerpo como territorio fueron cartografías corporales en el que se reconocieran sus historias. Creo que ahí quiero ahondar un poquito en este concepto del cuerpo como territorio y lo abordé mucho desde la perspectiva de Dorotea Gómez. Entonces ella ve el cuerpo como algo histórico y no biológico. Entonces que se encuentra atravesado de memorias, de rituales, y memorias ancestrales o de lo religioso, visto desde la cosmovisión de cada persona. Entonces es algo muy bonito ver cómo ellas dentro de su cartografía corporal plasmaban su infancia, plasmaban su juventud, plasmaban su en este momento. Hay una frase que una de ellas bordó y es: yo no me rindo, yo persisto. Viéndose que esa es su actualidad, de definir que ella es actualmente así, no se rinde, siempre va a persistir. Y del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, lo que anteriormente comenté sobre las telas de Mercedes, de María Cristina, que si bien o son ellas o son hacia el trabajo doméstico, los derechos, lo que ellas como mujeres pueden o no pueden acceder. Ese libro, nuevamente les cuento, está disponible y la parte de trabajo doméstico casi que tiene QRs a los audios de las entrevistas de ellas, y entonces es escuchar de voz de quienes tejieron y de quienes hicieron, que las era lo historias que de primera mano. Exacto, es escucharlas a ellas. ¿Y eso estará qué, en el repositorio de la universidad en tu tesis, o cómo se consulta? ¿Cuál sería la ruta? Sí está dentro de la tesis, hay un QR que lo direcciona. Sí. Sí, señora, mi trabajo de grado se encuentra en el repositorio de la universidad. Es abordar, queda con un guión, el trabajo doméstico y labores de cuidado en Colombia. Lo pueden encontrar en el repositorio de la universidad.
Listo, muchas gracias. ¿Y hay alguna otra ruta o solo por esa ruta? Por el podemos momento encontrar? solo esa ruta, pero me gustaría como dejarlo por otro lado para que sea también más accesible. Claro, pero bueno, ahí queda la invitación a toda la audiencia para poder explorar, empezando por mí misma. Haremos la respectiva búsqueda. Bueno, y para cerrar este programa, esta emisión y por supuesto nuestra sección Tejiéndonos, vamos a estar como en dos sentidos dialogando. Lo primero, para que porfa tú nos digas desde esa experiencia tan sentida que has tenido con ese trabajo en el costurero, tú cuál consideras, digamos, es el lugar de ese maestro en esta construcción de paz en Colombia. ¿Cuál es tu perspectiva de cuál es nuestro lugar allí en esta construcción de la paz? Como maestros, nosotros siempre vamos a estar como en el lugar, o sea, no hay que ver una relación maestro-estudiante tan vertical, pero tampoco tan horizontal, pero sí saber que estamos juntos y que son saberes y son experiencias que compartimos mutuamente dentro de nuestro territorio. Creo que es una pregunta que me interioriza mucho y que me hace pensar demasiado, o sea, me pones a pensar mucho, profe, pero nuestro papel siempre es estar y escuchar. Y siento que debemos existir, o sea, debemos reexistir y reconectarnos con nosotros mismos para poder también encontrar y generar esa paz en otros lados, porque también hay veces que nosotros mismos no contamos como con esa paz, o sea, como no podemos del todo dar Lo que no tenemos. Entonces, siento que como maestro lo primero es reconectarnos con nosotros mismos para poder brindar todo eso a nuestros estudiantes. Sí, así y es. a nuestros lugares en el territorio, porque igual recordemos que como maestros no solo estamos en el aula, el maestro siempre está en todo lado. La educación no es solo no nos podemos quitar la bata y dejar de ser maestros cuando salimos del aula. Exacto. Eso es bien bonito, ¿no? Bueno, Angie, agradecerte por este diálogo tan importante. Creo que también nos queda una invitación muy profunda a repensarnos en esas otras posibilidades de textos y escrituras. También nos dices algo muy importante y es el asunto de por qué escuchar y la importancia de escuchar, tanto escucharse a uno mismo como escuchar a las personas con las que uno trabaja. O sea, creo que allí también nos estás dando unas pautas en términos de lo pedagógico y de lo didáctico para pensar y repensar nuestra propia acción como maestros en los distintos escenarios donde nos movilizamos, ¿no? Hay otro asunto que quisiera también recoger acá de lo que hemos conversado el día de hoy y es comprender que en las historias de cada persona hay posibilidades para aprender y para construir conocimiento de manera colectiva. ¿Cierto? Sin necesidad que tú lo hayas mencionado de esta manera, la enseñanza es que esas categorías de análisis que uno dijera pues son muy complejas o muy de académicos, ¿no? El feminismo, el cuerpo-territorio, bueno, el bordado incluso, ¿no? En perspectiva histórica, el trabajo doméstico, pero aquí en ese diálogo que se realizó en los costureros, en los encuentros del costurero, se vuelven categorías cercanas a la vivencia y es desde la experiencia de cada participante que se van construyendo los sentidos y que se va también reconfigurando el sentir y la proyección de ese sentir hacia el entorno y hacia el aprendizaje. Y por supuesto reconocer el valor que tiene que haya sido de las pioneras en plantear esta temática como parte de la temática del costurero, porque eso inmediatamente conecta a que eso también hace parte de la paz. Entonces creo que es un aporte no solo para el costurero, sino para el país, en términos de qué significa construir esas paces en plural y cuáles son las múltiples dimensiones que tiene la paz, que no solo pasa porque ya no hayan más balas en el territorio, por supuesto que eso también lo incluye, pero a nivel de la persona y del sujeto hay otras dimensiones desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo espiritual, ¿no? Es un ritual, encontrarse a coser es todo un ritual, sacar la tela, los hilos, las agujas, las tijeras. Y allí también están pasando cosas profundas en el ser y en el saber de las personas que participan. Yo te traje un regalo, Angie, y es poderte compartir a ti y a la audiencia un poema del oralitor colombiano Freddy Chicangana,
que justamente cuando tú estabas mirando el libro lo abriste y salió justo ese poema, ¿no? Entonces se los vamos a compartir. Se llama Taquina. Dice: un hilo, una aguja, una mano, una mujer, un poema, una rosa, tu cuerpo bajo el sol en el viento. Y es también una manera de rememorar y de pues traer acá a todas las mujeres de las que estamos y estamos hechos y hechas, ¿no? De todo ese linaje materno que nos llevaba también a la reflexión de cómo repensar eso de las formas en que nombramos el mundo. Creo que el bordado también es una manera de nombrar el mundo. De esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión en Causay. Agradecemos a la sintonía de toda la audiencia de nuestro programa liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en particular por el grupo y el semillero de investigación y enseñanza de la biología y diversidad cultural. Gracias, Angie, por tu presencia en esta emisión. Te invitamos a dejar a través de los micrófonos de Causay un mensaje para las y los integrantes del Costurero de la Memoria que probablemente te van a estar escuchando. A los y las integrantes del Costurero, yo solo tengo mucho agradecimiento porque más allá de abrirme las puertas al espacio, se volvieron mis amigas y mis amigos y fueron un bastón de apoyo fuerte en los momentos difíciles. Solo tengo mucho agradecimiento por todo lo que he vivido con cada uno de los integrantes, con Claudia, con Glorita, con Mercedes, con Guillermo, con Lenis, con Blanquita, con ustedes, con Mari, con Clarita. Con Ana Belén, solo puedo decirles gracias. Gracias a ti, Angie, también por dejarnos ese sentir tan profundo, ¿no? Ellas bordaron y también tú te bordaste en ese trabajo y eso es supremamente importante. Por ahí estamos, digamos que siempre en atención a todas estas voces diversas y al maestro sensible, porque eso es lo más importante para nosotros y creo que como universidad una de las apuestas de formación de maestros es justamente ubicarnos desde un maestro sensible con lo vivo y con la vida, decimos acá en nuestro departamento de biología. Agradecemos al equipo de la Pedagógica Radio, en la dirección a Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones a Laura Chávez, en el máster a Mario Alfonso Enríquez Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causay, conversando la vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología, los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Causay Conversando la Vida, UPN, y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía, hasta la próxima emisión. Nos dejamos con la canción Igualada, cual pues también es una recomendación de nuestra invitada del día de hoy. Es una canción, una composición de la cantante manizaleña Laura Isabel Ramírez Ocampo, más conocida como La Muchacha, la cual está inspirada en uno de los discursos que la vicepresidenta Francia Márquez dio en el año 2022 cuando estaba de campaña. Hasta pronto. De allá yo vengo, del caserío, vengo del río, que es madre y padre, vengo de mamá partera, que parió junto a la tierra la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.